Dice Daniel capítulo 6 en la NBI, la nueva versión internacional. ¿La tenemos? Se sigue viciando un poco, ¿eh? Daniel capítulo, perfecto, ahí está. Bueno, voy a darle lectura y me siguen y ahorita se lo ponen. Dice, en la nueva versión internacional, dice, le pareció bien a Darío nombrar 120 sátrapas que gobernaran todo el reino y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Ahí ya lo tenemos, qué bueno. Y luego dice, estos sátrapas eran responsables ante, ¿qué dice? Ante los administradores, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y en tanto, como dice ahí, se distinguió Daniel, díganlo, a ver, vamos a decirlo todos, se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Ocupe su lugar, por favor. Bien, Daniel era un muchacho del pueblo de Judá que fue llevado cautivo por Nabucodonosor. Recuerde que el rey Nabucodonosor fue un rey poderoso, no solamente un rey, sino que tuvo un pueblo bastante poderoso que al pueblo que el rey Nabucodonosor quería conquistar, no había poder humano que pudiera detener al rey Nabucodonosor. Sucede algo parecido con el pueblo de Israel. ¿Sale? Póngame atención. Sé que hace un poco de calor, puede ahí usted ir por su agüita bien fría, pero no se puede comer durante el servicio. ¿Sale? Solamente agüita. Bueno, continuamos en la historia. Y dice la palabra que también tocó al pueblo de Israel a causa de algo que el rey Ezequías, sí fue Ezequías, ¿no? El que cometió un error y le dijo, por causa de este error, tu descendencia, tu pueblo va a ser llevado cautivo a Babilonia. Así fue Ezequías, ¿verdad? Sí, porque fue con Isaías. Ok, el rey Ezequías. Y dice la escritura que Daniel era un muchacho, pero no solamente era un muchacho, sino que era un muchacho el cual no se podía pasar por alto. Habían características que hacían resaltar a este joven llamado Daniel. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor usaba la vida de este joven y vemos ahí, aquí ya pasó algo de tiempo y el contexto de la historia es que Daniel ya está establecido en el gobierno. Daniel ya es puesto en un lugar de autoridad y dice la palabra, lo que ahorita acabamos de leer, que Dios había dado tanta gracia y sabiduría a Daniel, que Daniel se destacaba no poco, sino bastante, tenía mucha relevancia en el gobierno del rey de este tiempo, que en este caso ya no es Darío, ¿sí o no? Y me llama mucho la atención cómo es que Dios capacita a sus hijos, a su pueblo, no para gloriarnos o no para que nosotros seamos los que gobiernan, sino para que el nombre de Dios sea glorificado a través de los lugares a los cuales ustedes van a llegar. Por ejemplo, aquí en la congregación tenemos a varios que están cursando secundaria, que están cursando preparatoria. Tengo entendido que algunos ya se van a la universidad, algo así, ¿sí o no? Pero mire, en todos los lugares que Dios vaya a llevar a sus hijos jóvenes, a donde Dios te vaya a llevar, no va a ser tu voluntad, sino que es la voluntad de Dios glorificándose a través de los lugares que Él te va a llevar. Amén. Es importante entender que toda mi vida tiene que honrar y glorificar el nombre de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dice que era un muchacho, pero no solamente era un muchacho con habilidades, no solamente era un muchacho que destacaba en muchos medios de administración, en muchos medios de interpretar sueños o dar consejería, sino que había una característica importante en Daniel, que es probable que hayamos pasado por alto. Todos sabemos que ¿cuántas veces oraba Daniel al día? ¿Y a cuántos de ustedes les gustaría tener un lugar de autoridad como lo tuvo Daniel? Y la pregunta es, ¿cuántas veces al día usted ora? Porque algunos no oran ni de mañana, ni de tarde, ni de noche, ni por casualidad. Hay quienes oran una vez al día, 2 veces al día,
3 veces al día, 4, no sé cuántas veces ores. Pero hay una característica importante que yo personalmente puedo ver en la vida de Daniel, que era un muchacho que había aprendido a tener temor reverente al Señor. Ahora, es un muchacho que aprendió a vivir en una inquebrantable fidelidad. Y justamente así se titula la predicación del día de hoy, inquebrantable fidelidad. Amén. ¿Cómo se llama la predicación? Y no es algo menor la fidelidad de Daniel hacia Dios. Ahora, pregúntele al que está a su lado, ¿eres fiel? ¿Eres fiel a Dios? Porque mire, cuando hablamos de fidelidad, yo podría decirle, yo soy fiel. ¿Pero fiel a qué? ¿Fiel a mis intereses? ¿Fiel a mi propio criterio? ¿Fiel a mis necesidades? ¿O fiel a Dios? Porque eso es totalmente diferente. ¿Sale? Dentro de la iglesia, dentro del pueblo cristiano, surge a veces ese aspecto en que creemos que mi voluntad es la voluntad de Dios y me vuelvo tan fiel a mi voluntad que dejo de realmente buscar la voluntad de Dios en mi vida. Y acuérdense, algo que el Señor, por lo que oraba en el momento de agonía, en el momento del Getsemaní, en esa noche en la que era quebrantado, su oración era, Señor, no quiero. Pero después, ¿qué decía el Señor? Pero que no se haga mi voluntad, que no sea mi deseo sobre tu voluntad, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga. Evidentemente vemos que hay una guerra de un deseo del Señor en ese momento, de decir, Señor, viene el momento crucial y humanamente no quiero, Señor, pero que no se haga mi voluntad. Y vemos que el Señor decide ser fiel al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, dicen las Escrituras, ¿o no? Entonces yo le pregunto a usted, ¿a qué o a quién hoy en día eres fiel? Porque podemos ser fiel a lo que está bien o podemos ser fieles a todo lo que nos pueda alejar del camino del Señor. Amén. Entonces, mire, y vamos a recapitular un poquito la vida de Daniel antes de entrar, vamos bien antes de continuar. Desde el inicio vemos a un muchacho llamado Daniel y su deseo es vivir completamente diferente. ¿Qué es lo primero que sucede? Dice la palabra que no solamente fue Daniel, sino que otros 3 muchachos, ¿sale? Pero dice la palabra que el rey Nabucodonosor dijo, denles de comer, y después de un tiempo los traen a mi presencia porque yo voy a hacer, tengo planes para ellos. Y dice la palabra que Daniel desde el inicio, él no quiere mezclarse con la cultura de la época, él no quiere mezclarse con las modas de la época, él no quiere tener comunión ni contacto con todo lo que tenga que ver con Babilonia. Y ponga atención en esto, porque ahí es donde muchos jóvenes flaquean, donde muchos hombres y mujeres cometemos el error, porque llegamos a pensar y a decir, es que son jóvenes, mis hijos tienen que vivir, tienen que disfrutar. Y le he dicho de parte de mi familia, alguien en mi familia dijo, es que son jóvenes, ellos tienen que conocer y disfrutar y saber. Han pasado aproximadamente como 15 años y la persona de mi familia decía, es que no importa que mis hijos toquen fondo y van a entender muchas cosas. Y el fondo sigue ahí en ellos, con vicios, con alcoholismo, con familias destruidas. Y fueron personas que en algún momento estuvieron en el camino del Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, no cometan el error de que la doctrina de la época o que el espíritu de la época vaya a dominar a sus hijos y se los vaya a arrebatar de su mano. No solamente va a ser culpa de ellos, sino también culpa de ustedes como padres que permitieron que el mundo absorbiera a sus hijos. Así que pongan atención en cómo estamos educando a nuestros hijos. ¿Amén? ¿O no amén? Ok, no sabemos si sí o no, pero dijeron amén. Ok. Y mire, Daniel no quiere mezclarse con la cultura. Y pareciera ser una exageración porque ¿cuál es el primer indicio en el cual Daniel dice no quiero tener contacto? Algo muy básico, ¿como qué? Como la comida.
Dice la palabra que empezaron a traer comida a ellos, lo que ellos generalmente comían. Y mire que para los judíos hay muchas cosas que no se pueden comer. Ellos no comen puerco y conejo y muchas carnes ellos no comen, ¿no? Pura comida kosher, ¿no? Se dice. Ok. Y vemos que aún Daniel él va con el eunuco, si no mal recuerdo, y le dice, mira, nosotros no comemos lo que ustedes comen. Te agradezco que hayas traído este alimento, pero nosotros no comemos todo eso. Y dice el eunuco, pero mira, si no hago lo que me mandaron a hacer, mi cabeza va a rodar, y no solamente la mía, sino también ustedes van a ser expuestos a la muerte. Y dice la palabra que Daniel le dijo, mira, dame la oportunidad, tráenos legumbres, tráenos lentejas, tráenos semilla, y eso va a ser suficiente. Y si después de determinado tiempo no ves alguna mejora en mí, entonces vamos a ceder a tu petición. Que por ahí se dice que fue el ayuno de Daniel. Y le digo algo, Daniel no ayunó. ¿Si estamos de acuerdo o no? Sé que aquí surge un choque de cables entre muchos, pero no habla de un ayuno. Habla de que Daniel se abstuvo del alimento que se comía en Babilonia. Él dijo, sí, vamos a comer, pero darnos frijoles, lentejas, legumbres, todo lo que tenga que ver con eso. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sale? Para que no entremos en más detalles. Entonces, no fue un ayuno, sino que Daniel se abstuvo de ciertos alimentos. Y usted dirá, bueno, es que, por ejemplo, a mí me parecería quizá una exageración el decir, es que, pues, ¿qué tiene de malo? O sea, estás en otro país, estás en otra tierra, estás en otra nación, y no estás como para exigir que se te den determinadas cosas, ¿sí o no? Sin embargo, cuando desde niño es instruida el niño o la niña, cuando crezca, no se va a apartar desde el camino del Señor, aunque viva en otro país, en otro estado, o suceda lo que suceda con ellos. Cuando son verdaderamente instruidos, ellos van a aprender a honrar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué dice más adelante? Que también Daniel empieza a vivir diferente. Quiero imaginarme, no sé, que en Babilonia habían muchas noches de antro, me imagino, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes como padres han lidiado con sus hijos porque se quieren ir de antro por ahí, ¿no? O que se quieren ir a tomar, o que se quieren ir ahí a disfrutar y cosas así? ¿Sabe algo? Justamente esa es la doctrina de la época. Y eso es lo que el mundo dice. Ellos tienen que vivir, ellos tienen que disfrutar y hacer y saber si no pecan de qué se van a arrepentir. Pero ¿sabe algo? Este es un pensamiento bastante peligroso, porque muchos de ellos van y ya no regresan. Dice la palabra de Dios que es más fácil que nosotros nos volvamos a ellos y no que ellos se vuelvan a nosotros. Por eso no es tan fácil seguir a Cristo. Y el Señor lo dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz. No dice, niégate a ti mismo, vete de antro, vete al mundo, disfruta, alcoholízate, haz todo lo que tengas que hacer, cómete al mundo y luego ya vienes y me sigues, ¿sí o no? No, dijo, niégate a ti mismo, abandona tus pasiones y deseos, y entonces sí, ven y sígueme. Tiene que haber una negación al mundo. O niegas al mundo o niegas a Cristo. Alguno de los dos vas a negar. Si sigues al mundo, negaste a Cristo. Si sigues a Cristo, acabas de negar al mundo. Literalmente es entregar la vida por el Señor. Es dar todo lo que tengo por el Señor. ¿Sí estamos de acuerdo? Daniel, vamos a ver que Daniel nunca vivió diciendo, ay, es que me gustaría hacer esto, es que a mí me encantaría hacer lo otro. Vemos que Daniel fue un muchacho que vivió para el Señor. Ahora, es importante entenderlo, vivió lejos de su casa, lejos de su familia. Pero en base a lo que había sido instruido, eso enseñó a Daniel a permanecer en el camino del Señor. Y él entiende que el que pertenece a Dios tiene que vivir para Dios. Y muchos de nosotros, la mayoría de las veces, cuando una familia se mueve de ciudad y tiene que cambiarse por motivos laborales, personales, por lo que sea, a otro estado, la mayoría de ocasiones cuando una familia se congrega en un determinado lugar y tiene que moverse, termina ya no buscando otra iglesia. Pero para Daniel no es el caso.
sino que Daniel entiende muy adentro de su corazón, entiende que porque le pertenece a Dios, no hay motivo para olvidarse de Dios, aunque esté en una tierra lejana, una tierra en la cual no la vio nacer. Daniel entiende que Dios quiere hacer algo por medio de él. Y no solamente él, sino también de mucha gente que estuvo ahí en Babilonia. Entonces, tienes que vivir, mi amada iglesia del Señor, tienes que aprender a vivir diferente a los demás. Si quieres que en tu vida hayan resultados diferentes a lo que los demás tienen, tienes que aprender a vivir diferente también. ¿Quieres que tu matrimonio sea exitoso? Vive diferente a los demás. ¿Quieres que tus hijos sean hombres y mujeres exitosos en esta vida? Tienen que aprender a vivir diferente a los demás. ¿Sí me explico? Tienen que aprender a hacer y a vivir diferente a los demás. ¿Quieres resultados diferentes? Tu fórmula tiene que ser diferente a las demás, a los demás. ¿Sí o no? Ok. Mire, cuando un hombre llega a un lugar de autoridad, también casi siempre es algo muy normal que el hombre o mujer pierdan el suelo. Porque la mayoría de las personas, y usted lo puede ver en el ambiente político, por ejemplo, hoy siempre alguien ve las necesidades del pueblo y está en su deseo de ayudar al pueblo y hace promesas al pueblo y el pueblo los apoya y ya conoce usted muy bien la historia. Pero ¿qué pasa cuando los hombres o mujeres llegan al lugar de autoridad? ¿Qué sucede? Que la mayoría se olvida de las necesidades, que la mayoría olvida del lugar de donde vino justamente, y que al olvidar todo esto, al olvidar aquello que te impulsaba, tarde que temprano, termina corrompiendo el corazón, ¿no? Y ahora en lugar de gobernar para ayudar a otros, siempre se termina gobernando para uno mismo, ¿no? El caso de Daniel es completamente diferente. Daniel llega a un lugar de privilegio, llega a un lugar de autoridad, pero él aprende muy en su corazón. Y Daniel sabe que aquel que llega a gobernar no es por voluntad humana, sino porque Dios ha decidido establecer ahí a esta persona. Y Daniel entendía algo más sublime todavía. Daniel sabía y decía, ¿podré Dios ser un gobernante aquí en este lugar? Pero sé que hay alguien que gobierna sobre todo reino, principado y potestad, y su nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, en ese tiempo no tenía esa revelación, Daniel así como hoy la tenemos, pero entendemos que Dios gobierna sobre todo y sobre todas las cosas, ¿sí o no? Por eso Daniel entendía y sabía que su lugar no era más que el de Dios. E incluso Daniel sabía que su lugar no era mayor a que el del rey de ese tiempo, que Darío, ¿no? Entonces vemos que Daniel era un hombre que sabía honrar y respetar también a las autoridades. Y Daniel sabía que el favor de Dios estaba sobre de él. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gusta ser fieles? A los de este lado, ¿les gusta ser fieles? O más o menos. Los de este lado, ¿cuántos son fieles al Señor? ¿Cuántos son fieles a la enseñanza que te dieron en casa? ¿No? ¿Cuántos son fieles a Dios? Y mire, si ustedes quieren ser fieles a Dios verdaderamente, puede que la fidelidad de ustedes hacia Dios pueda incomodar a otros. ¿En qué aspecto? Siempre, ¿cuántos son fieles? Su fidelidad va a ser puesta a prueba. Porque aquello que dice ser en Cristo, tarde o temprano, va a ser puesto a prueba. ¿Crees que Dios puede sanarte? Eso va a ser puesto a prueba. ¿Crees que cuando no tengas un solo peso, Dios puede darte de comer aunque no tengas un centavo en la cuenta? Dios te va a poner a prueba entonces. No, pero es que Dios no prueba. No, sí, Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado. Pero sí dice la palabra que Dios refina a sus hijos como oro precioso. ¿Y sabe cómo se refina el oro de más alta calidad? Se mete al horno de fuego para que todas las impurezas caigan y el oro que quede sea 100% puro. Así es como el Señor prueba la fe de sus hijos. Y van a ser puestos a prueba. O ya estás en la prueba, o acabas de salir, o estás en medio. Pero algo está pasando en tu vida. Y sabes, dale gracias a Dios por ello. Vamos al 4. Dice, entonces, los
administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos. ¿En dónde dice? En los negocios del reino. O sea que, vuelvo a repetirle, Daniel era importante en el gobierno. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque como dice que era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. ¿Cuántos corruptos hay aquí? Digan amén. ¿No? A ver, que digan amén aquellos que son negligentes, que saben que tienen que orar y no oran, que saben que tienen que leer su Biblia, escudriñar y leen todo menos su Biblia. Leen la vida de todos menos su Biblia. ¿Cómo dice que era Daniel? Daniel no era ni corrupto ni era negligente. ¿Cómo es que era Daniel? Era digno. Y dice la Biblia que también era confiable. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿usted es alguien digno de confianza? ¿Es confiable? Oh, no, más o menos. No que digas así que bruto, que confiable, pero o somos o no lo somos. Porque de verdad, como hijos de Dios, es una de las características que debemos de tener. Tenemos que aprender, debemos de ser dignos y ser confiables. Y yo le pregunto, usted y yo, ¿qué somos? Dice el 5, por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con, ¿qué dice? Con la ley de su Dios. O sea que había gente en el gobierno que no quería a Daniel. ¿Por qué no lo querían? ¿Porque era malo? ¿Porque era corrupto? ¿Porque gobernaba para sí? ¿Porque se autobeneficiaba del gobierno? No. Lo que le molestaba a la gente es que Daniel viviera diferente, que Daniel comiera diferente, que Daniel vistiera diferente, que Daniel hablara diferente. ¿Y sabe quiénes batallan esas cosas? Sus hijos que van a la escuela. ¿Cuándo te has sentado con ellos a decirle, oye hija, hijo, ¿cómo te va en la escuela? ¿Cómo estás en tu fe? ¿Cómo estás manejando tu vida cristiana en la escuela? ¿Quién le ha preguntado eso a sus hijos? Pregúntele y le va a decir, ¿sabe qué le va a decir? Es difícil, porque me acosan, porque me dicen, ¿por qué no hablo así? ¿Por qué no digo groserías? ¿Por qué no uso lo que ellas usan? ¿Por qué no tengo 50,000 novios como ellas los tienen? Porque sabe algo, es probable que no te lo digan, pero esas cosas en nuestros hijos pesan demasiado. Y si no los acompañamos en ese peso que ellos están cargando, ¿sabe algo? En algún momento se van a cansar si usted y yo no les ayudamos. Lo mismo que le pasa a Daniel en esto que estamos leyendo, le pasa a sus hijos. Tenga la edad que tenga. Es más, me atrevo a decirlo, le pasa a muchos de ustedes que ya son adultos, que la gente te malmira, te hace, oye, ¿y tú qué? ¿Por qué? No, pues yo no. ¿Por qué? Porque soy, es aleluyo, es el persinado, ¿no? Y te ven y te persinan, ¿no? Si eso en nosotros siendo adultos llega a pesar, imagínate en tus adolescentes. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Que podemos ver que Daniel es acusado por su manera de honrar a Dios. Y la única manera que ellos encuentran para hacer tropezar a Daniel es jugando esas cartas que él tiene contra sí mismo. ¿Sí o no? Conocían su comunión con el Padre. Conocían que Daniel era fiel a Dios sobre todas las cosas. Y también sabían que no solamente era fiel a Dios, sino que también era fiel al rey de Babilonia de ese tiempo. Incluso, me atrevo a decirlo, conocían los horarios de oración de Daniel, porque Daniel oraba de mañana, de tarde y en la noche. Y siempre se dirigía hacia su amada Jerusalén. Siempre oraba en dirección hacia la tierra de donde él había sido traído. Y mire, aquellos que tienen una verdadera comunión con Dios son conocidos por su enemigo. Le explico. El diablo no se preocupa por aquellos
que ya están en sus manos. ¿Me explico? Aquellos que están en situaciones complicadas de la familia, de la vida y todo eso. El diablo se preocupa y se ocupa de aquellos que doblan sus rodillas de mañana, tarde y noche. Porque habían más jóvenes. Habían más pueblo de Israel ahí. La pregunta es, ¿por qué entonces tenían puestos los ojos en un hombre que oraba, que ayunaba, que se guardaba, que vivía para Dios? Porque justamente porque los hombres que buscan al Señor se vuelven peligrosos para el diablo. ¿Sí o no? Por eso. Y sucede, es que entre más busco a Dios, más cosas me pasan. Entre más compromiso busco con el Señor, más situaciones vienen a mi vida. Ahora tengo problemas en el trabajo y no tengo dinero. Y ahora ya hasta me estoy enfermando y pasa esto y el otro y aquello. ¿Sabes por qué? Porque entre más quieras meterte con el Señor, más guerra va a levantarse contra ti. Pero poderoso es Dios, dice la palabra. Y que Él va como poderoso gigante delante de ti. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer y resistir. Hace unos minutos platicaba con un hermano que se acercó, estábamos platicando y comentábamos, buscas al Señor, hay luchas y pruebas, pero si no lo buscas, también. Entonces, que esto cobre sentido buscando a Cristo. ¿Si estamos de acuerdo o no? Entonces, aquellos que verdaderamente buscan y honran al Señor van a tener un enemigo cercano todo el tiempo. Y no estoy hablando de personas. Estamos hablando de nuestro adversario, el diablo. Él es tu adversario, no las personas, no la gente, no tu vecino o no tu vecina, no el hermano, no. Tu adversario es el diablo. Y va a buscar la manera necesaria para que usted deje de tener comunión con Dios. Y fíjese cómo lo dicen ahí, decían, entre comillas, la única manera de parar a Daniel o de hacer caer a Daniel es atacando su comunión con su Dios, ¿no? Dijeron estos sus enemigos, y dice el 6, entonces tuvieron una idea. Dijeron, si Daniel ora constantemente todos los días a su Dios, hay que buscar una estrategia. Y vamos a buscar algo para que Daniel deje de orar a su Dios, porque parece que su Dios le favorece. Entonces esos administradores y sátrapas fueron de común acuerdo. ¿Ante quién fueron? Ante el rey, y dijeron, que viva para siempre el rey Darío. Nosotros, dicen ellos, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos, ¿cuántos días? 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Y mire que fue una buena idea, ¿o no? ¿O no? Sí, porque tuvieron que pensar, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, vamos a pasarnos del otro lado. Si no fuera esta idea, ¿qué idea darían para que hiciéramos caer a Daniel? No come cualquier cosa. No le gusta irse de fiesta. No le gusta irse al antro, ahí, a la vuelta de Babilonia. No le gusta. ¿Cómo harían caer a Daniel? Dese cuenta. Y el diablo es muy bueno, es muy buena estratega. Conoce nuestras debilidades. ¿Sí o no? Y les ha pasado. Esta semana me voy a comprometer, voy a honrar a Dios. Y amanece el lunes en la mañana y todo en charola de plata aquello que te gusta. ¿Sí o no? Y empiezan emociones y sentimientos que tú creías que ya no tenías, y empiezas a tener deseos de cosas que tú creías que ya habías olvidado. ¿Sí o no? Y justo esa semana dijiste, voy a comprometerme con el Señor. Porque el diablo sí puede tentarte. El diablo sí puede estar ahí, tentarte. Dese cuenta, no había otra estrategia que ellos pudieran hacer más que esto, atacando la fe de Daniel. Durante los próximos 30 días,
sea arrojado al foso de los leones todo aquel que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Es un plan perverso, así como es de bueno, así es de perverso también. Porque dése cuenta, no solamente es entorpecer la comunión, lo que quieren hacer con Daniel es matarlo, es quitarlo del camino, ¿sí o no? No solamente quieren atentar contra su fe, o sea, literalmente están buscando destituir a Daniel y la única manera de poder quitarlo es matándolo. ¿Sale? Entonces es un plan que atenta directamente contra su comunión con Dios. Ahora dice el 8, expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así. Conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio. Y entonces Daniel comenzó a llorar y dijo: Dios mío, ¿por qué me abandonas aquí en Babilonia? Si yo he sido fiel, no he comido carne, no he hecho nada malo, no he hecho nada indebido, Señor. ¿Por qué entonces me abandonas ahorita? Voy a dejar de orar porque tengo miedo y voy a poner mis alabanzas en modo silencio porque tengo miedo. Dijo así Daniel, ¿sí o no? ¿Qué hizo Daniel? Y la pregunta es, ¿por qué cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, lo primero que hacemos es dejar de orar y dejar de confiar en Dios? ¿No? ¿Qué fue lo que hizo Daniel después de que escuchó el edicto? Y mire, eran personas peligrosas estas que estaban contra Daniel. ¿Alguna vez has tenido, sé cómo lo digo, es que pues sí, no hay otra manera de decirlo? Hay personas que tienen esta habilidad de poder manipular a otras para que a través de esas otras personas la voluntad de la persona que está detrás se cumpla. ¿Sí me expliqué bien o me hice bolas en lo que dije? No, porque casi dije, es que la tía del primo de la sobrina de así es mi amiga, ¿no? O mi amigo. Ellos eran así. O sea, no había algún motivo correcto para acreditar esta ley. Sin embargo, lo que hicieron ellos fue manipular al rey Darío y él no supo ni por qué ni para qué, pero dijo, sí, me parece bien. ¿Y sabe algo? Ese tipo de personas son peligrosas, porque manipulan para hacer su voluntad. Y sabe algo, esa característica no debe de estar en nosotros. Quien tiene que reinar y gobernar en nuestra vida es Cristo. Quien tiene que dirigir nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Y no mi voluntad y no mis deseos. Porque mire, todos tenemos deseos. Todos. Aquí cada uno de los que estamos aquí presentes y los que nos van a ver aquí por el video, y todos ellos, todos tenemos deseos y pasiones bajas, todos los tenemos. ¿Qué hace la diferencia? Que verdaderamente dejes que Cristo gobierne tu vida, porque todos tienen, todos tenemos, ¿o no? ¿Qué dice que hizo Daniel? Dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, fue a su casa y subió a su dormitorio. Así, y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. ¿Qué hizo Daniel? Allí se arrodilló y se puso, ¿qué hizo? A orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día, dice la Escritura. ¿Cuántas veces oraba? Y vemos que la ley prohíbe literalmente, prácticamente nada más faltó que dijera, esta ley solamente es para Daniel, si se pone a orar, se va a morir. Solamente faltó poner eso. O es probable que en las letras chiquitas del contrato dijera eso, ¿no? Porque todo contrato siempre tiene letras chiquitas. Pero ¿qué hizo Daniel? Daniel sabía que el Rey de los cielos estaba con él. Y que si él había llegado hasta ese lugar, no había sido por sus propios méritos, no había sido por su belleza, no había sido por su habilidad, sino porque Dios estaba con él. Daniel lo sabía y lo tenía bien claro, que Dios estaba con él. ¿Y qué es lo que hace? Está el edicto, nadie puede orar ni clamar a otro Dios que no sea al de Babilonia o al rey Darío.
Y Daniel abre sus ventanas y empieza a dirigir su oración hacia donde estaba el templo, justamente destruido, pero estaba ahí. Y Daniel empieza a orar, pero no solamente empieza a orar, sino empieza a alabar al Señor. Porque mire, hay una canción que se llama Alaba, ¿no? Si la han escuchado. Y dice que aunque estés en problemas, en luchas, en enfermedad, en tribulaciones, alaba a Dios por sobre todas las cosas. Hay un corito más viejito todavía que dice, el alfarero, todos se la saben, ¿no? Que dice, quiero una alabanza en lugar de tu queja, ¿no? Quiero que me cantes, me adores, aunque todo esté de cabeza, alábame, porque Dios es fiel. ¿Sí o no? Y en cuanto llega la presión a Daniel, Daniel no se enojó. Daniel no dijo, Señor, pero si soy tu hijo. Y hoy surge mucho ese pensar, es que los hijos de Dios tienen que ser prosperados todo el tiempo. Los hijos de Dios tienen que tener a manos llenas, porque para eso murió el Señor, para darnos una vida fructífera y llena de comodidades. Y le digo algo, es mentira. Ok, si Dios te prospera y te bendice, ¿qué consejo le doy siempre a usted? Si Dios te prospera monetariamente, si Dios te da económicamente y te pone en un lugar de gobierno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ayudar a quienes tienen necesidad. ¿Sí o no? No te olvides del pobre, no te olvides del necesitado. Siempre da para que cuando tú tengas esa necesidad, Dios va a proveer de lo que tú necesitas. ¿Sí o no? Pero eso a que Dios esté obligado a bendecirme y a darme porque soy su hijo, no, eso es otra cosa. Que si Dios te prospera y te da, sé fiel a Dios por sobre todas las cosas. Y vemos que Daniel no se enoja, no se molesta. ¿Sale? No se quejó, no dijo, Señor, pero ahora ¿qué voy a hacer? Solamente comenzó a orar y comenzó a cantar y a alabar y a exaltar el nombre de Dios, porque sabía que Dios estaba con él. Y mire, le voy a decir algo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, ok. Pues bajo presión se ve quiénes son verdaderamente hijos de Dios. Solamente así. Hace un tiempo compartíamos una predicación que vemos cómo el Señor Jesús, antes de ser entregado, ¿en dónde estaba? En el Getsemaní. ¿Qué se hacía en el Getsemaní? ¿Ah? Se hacía aceite. Estaba la aceituna de un lado y la prensa para extraer el aceite estaba del otro lado, ¿no? Y justamente esa es la noche del quebrantamiento del Señor. Y creo que en algún momento les pusimos la prensa, como incluso hasta el día de hoy todavía se hace. Se comprime, pero literalmente hasta que no le queda una sola gota de aceite, lo que pasó con el Señor en la cruz del Calvario. Derramó hasta su última gota de su preciosa sangre. Y así es como se extrae la verdadera adoración de los hijos de Dios, bajo presión. Ahí es donde verdaderamente va a surgir y se va a ver el carácter de Cristo reflejado en la vida de cada uno de nosotros. Si eres hijo de Dios, la única manera de manifestarlo es cómo vamos a reaccionar bajo la presión que la vida pueda traer a nuestra vida. Si eres una persona que recibe un poco de presión y a la primera huye, entonces te falta más el carácter de Cristo. Y la Biblia lo dice, la parábola del sembrador. Hay quienes reciben la palabra y la reciben con gozo, pero vienen las pruebas y huyen porque tienen miedo a las pruebas. Hay quienes son engañados por las riquezas y las vanidades del mundo y reciben la palabra, pero prefieren seguir sus pasiones y deseos. Solamente hay un corazón, una tierra fértil que deja que la palabra dé fruto al 100%. Entonces, los verdaderos hijos de Dios se ven bajo presión. 11. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel, ¿qué estaba haciendo Daniel? ¿Qué estaba haciendo Daniel, iglesia? Estaba orando e implorando la ayuda de Dios. Le vuelvo a repetir, ¿sabían a qué hora oraba Daniel? Sí. Es como si yo supiera a qué hora ustedes comen y llego a esa mera hora todos los días. Usted dirá, no, ya no es casualidad, ya sabe el pastor que a esta hora se come aquí sabroso en la casa.
Y yo así de, ay, vengo a hacer oración. No, viene a comer, ¿no? Dice que en la hora en la que él estaba orando, da la casualidad que estos hombres también llegan y vieron que Daniel estaba, pues sí, literalmente estaba violando la ley que ellos habían impuesto, no para todos, solamente para quién, para Daniel. Y Daniel estaba haciendo lo que no tenía que hacer. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué tendría que pasar en el mundo para que usted deje de seguir a Cristo? Porque mire, en algún momento, no estamos tarde, en el Medio Oriente, muchos hermanos en la fe mueren decapitados por seguir a Cristo. Aquí no. Aquí todavía nos damos el privilegio de agarrarnos del chongo entre unos y otros. ¿Sí o no? Aquí todavía en el occidente nos damos la oportunidad de tirarnos entre unos y otros, desafortunadamente. En el Medio Oriente no pasa eso. Se cuidan unos a otros. Hacen servicios en lo secreto. Un pedazo de Biblia para ellos es un tesoro que usted aquí y yo hoy nos vamos del servicio y la Biblia dice guarda la palabra y la guardo debajo de la cama del cajón porque la saco hasta el otro domingo. ¿Sí o no? Va a llegar el momento en el que hay que dar la vida por Cristo. Y si hoy no puedes dar nada para Él, ¿darías la vida? Por ejemplo, aquí está Regi. Que te dijeran, Aline, o niegas a tu Dios o matamos a tu hija. Difícil. Y diríamos, no, está fácil, mátala con Cristo. Sí, pero a la mera hora. Y usted, pobrecita nena, ¿qué culpa tiene? ¿Verdad? Pero ¿sabe algo? En algún momento va a suceder. Y si hoy no tenemos tiempo ni espacio, no podemos, no queremos, es que hace mucho calor en la iglesia ahí, Bethesda, le he dicho, hay un lugar más calientito, o sea, usted sabe. Y ahí sí no hay ventiladores, va a extrañar estos ventiladores, ¿no? ¿Sabe algo? Dejemos las excusas a un lado y busquemos a Cristo. Amén. Dejemos a un lado mi deseo, lo que yo quiero, lo que yo pienso o lo que creo que está bien y vayamos y digamos, Señor, hoy estoy aquí de rodillas delante de ti, Señor. Está bien, está mal lo que estoy haciendo, Señor. Mi camino está siendo guiado por ti o estoy siguiendo mi voluntad. Porque la Biblia lo dice, hay caminos que para el hombre son buenos, pero al final traen muerte y destrucción. Detente y pregúntale al Señor, Señor, ¿estoy viviendo bien en medio de Babilonia, Señor? ¿Estoy dando testimonio, Señor? ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer en medio de este mundo que dése cuenta, se corrompe más? ¿Sí o no? ¿Cómo vestían los hombres en los 70s, 80s? Trajeados, con su sombrero y así. Hoy, ¿cómo visten los hombres? Con mayón, con sus uñas pintadas, con un moño acá y mire, nos da risa, pero eso es justamente degenerar y corromper la identidad de los hombres y mujeres. Eso lo ha hecho el diablo. ¿Sí o no? Y dirá, no, pues ¿qué tiene exagerado que un hombre se pinte las uñas? No. ¿O está bien? Digo, si no, para que el otro servicio ya me pinto las uñas y comparto cosas con mi esposa y hoy préstame tu loción y tu alaciador y cosas así. ¿Sí o no? No, porque ese es el espíritu de la época, justamente. Desvirtuar nuestra identidad. Dice la palabra, el hombre fue creado conforme a imagen y semejanza de ¿quién? Eso es lo que el diablo ha corrompido o quiere corromper todavía de nosotros. La imagen y semejanza de Dios. Dios hizo hombre y varón, ¿sí o no? No, varón y hembra los creó. Esa es la identidad que tenemos en Cristo. ¿Sí o no? Ok, sé que es probable que no estemos tan de acuerdo, pero la Biblia dice así. Amén. El hombre es hombre, la mujer es mujer y punto, no hay más. ¿En cuál nos quedamos?
Me emocioné. ¿En cuál nos quedamos? Implorando, 12, dice, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. Y luego le dijeron, ¿sabes qué? Mira, pasa algo. ¿No es verdad que usted, oh grandísimo rey, publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días ore a otro Dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. O sea, vuelvo a repetirle, manipulaban al rey. ¿Sale? Ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad, ni el decreto que ha promulgado. Pues continúa orando 3 veces al día, dice ahí. O sea, todavía lo dicen fuerte. O sea, continúa orando 3 veces al día. O sea, no deja de orar, no deja de hacer. Está violando la ley que tú acabas de dictar. Cuando el rey escuchó esto, ¿qué pasó con el rey? Dice que se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. No sé. Vamos a imaginarnos el verso, vamos a imaginarnos el versículo. Quizá Darío le dijo, oye Daniel, ven. Y fue Daniel. Estoy imaginando, no dice, pero dice que buscó maneras de cómo salvar a Daniel. Y una, por ejemplo, si yo fuera Darío, le diría, ¿sabes qué? Daniel, ven. ¿Qué pasó? Mira, hay una ley. Me incitaron y yo no sabía que era por ti, pero tú sabes que un edicto mío no puede ser echado para atrás. Tienen que pasar los 30 días porque el lapso es 30 días. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Niega lo que hiciste y te vas a salvar porque pues, te van a echar a los leones. Y mira que los leones no han comido hace ya unos buenos días. No sé, si yo fuera Darío le diría, ¿sabes qué, Daniel? No ores. No quiero, mira, te aprecio, te quiero mucho, eres mi amigo, reconozco tu trabajo en el reino, así que te voy a pedir voy a evitar que mueras y no ores, solamente niégalo delante de Dios y di, ¿sabes qué? Yo no oré y te voy a creer a ti o sea, miénteme, no sé, yo algo así haría para que no fuera echado a la cárcel Daniel si yo fuera el rey. Y la pregunta es, ¿estaría correcto negar a Dios? Porque literalmente le está diciendo entre líneas, pues niega a Dios y ya en 30 días ya vuelves a Él. ¿Sí o no? Si yo fuera Darío, yo haría eso. No sé qué usted qué haría para evitar que él, porque ya el edicto es, él oró, se tiene que morir. ¿Qué haría usted? Sin embargo, dice que intentó ayudar a Daniel. Y la pregunta es, ¿lo logró? Dice que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. 15, pero aquellos hombres fueron a ver al rey. ¿Y qué dice que hicieron? Lo presionaron. O sea, le decían, no, a ver, me parece que tú estás queriendo justificar a Daniel. Entonces, ¿qué pasa con tu edicto? Porque evidentemente si el rey se echaba para atrás, iba a quedar en tela de juicio su palabra. Y mire, en muchas ocasiones basta solamente un mal ejemplo para que todo el pueblo haga lo que se le dé su gana. ¿Sí o no? Porque iba a pasar y le dicen, bueno, si no cumples tu palabra, todo el pueblo va a hacer lo que se le dé su gana, Entonces tú dijiste y tú tienes que hacer cumplir tu palabra. Recuerde su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser modificado. O sea, manipulación en toda la expresión de la palabra, o sea, presión. Y el rey dio entonces la orden a Daniel, dio la orden, y luego ¿qué dice que pasó? Y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel y le decía que tu Dios, a quien sirves continuamente, se digne a salvarte. Y así Daniel fue lanzado para hacer la cena de los leones esa tarde o esa noche. Ahora, Daniel
evidentemente no cedió a la presión. Y cuando no cedes a la presión del mundo, tarde o temprano te van a querer encerrar, ya sea mental, emocional, o incluso si le permites al diablo, hasta espiritualmente va a querer encasillarte. ¿Sí o no? Algunos en alguna ocasión de su vida han padecido delirios de persecución, ¿no? Presión, o sea, me refiero a presión espiritual y todo ese tipo de cosas, porque eso pasa, ¿no? Ahora que los varones están orando en las madrugadas, algunos me han compartido, empezamos a orar o empecé a orar y empecé a sentir una presión y empecé a sentir miedo y a eso me refiero. Todo eso viene justamente de parte del diablo. Porque cuando te pones a orar, empiezas a sentir esa presión o esa incomodidad o cierras los ojos y sientes que alguien te está viendo, no sé, muchas cosas. Justamente porque el diablo usa todas las herramientas necesarias para hacer que usted en algún momento, por miedo, porque mire, de verdad, no tiene idea, de verdad, se lo digo con temor de Dios, no tiene idea de cuántas veces he escuchado, yo dejé de orar porque sentía miedo cuando oraba. Eso es presión. Eso es, se me fue la palabra, eso es opresión que el diablo pone sobre tu vida para que dejes de orar. Yo dejé de orar porque entre más oraba, más peor me iba. Justamente, eso es una mentira del diablo. No tienes que dejar, sientas presión o no, y así sientas que la bruja te chupan, tienes que seguir orando, perdón la expresión. ¿No? Que nadie te va a chupar nada, ¿no? Pero aunque sientas que todo se está viniendo abajo, le digo algo, permanezca fiel al Señor. Que su oración jamás falte. Ve a Daniel, a Daniel le dijeron, Daniel, deja de hacerlo 30 días y lo vas a continuar haciendo después. No va a volver a pasar. Y Daniel dijo, rey, es que no puedo. Mi fidelidad a Dios no está basada en que si vivo o muero, en que si me lanzas con los leones o no, o me quitas del lugar. No, eso no, mi comunión con Dios no está limitada a las circunstancias que puedan suceder alrededor mío. Y obviamente al no ceder, Daniel es lanzado al lago de fuego. Porque Daniel sabía que Dios, si hay algo que no hace es abandonar a sus hijos. Él jamás abandona. Dios no abandona a sus hijos, y mucho menos en momentos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que el rey tenía en estima a Daniel y que esa tarde fue lanzado Daniel al lago de fuego. Y el rey no pudo dormir toda la noche. Dice que el rey estuvo ahí dando vueltas en su cama, vueltas y vueltas, y que no pudo pegar los ojos durante toda la noche, porque él tenía aprecio por Daniel. Pero por presión de otros, esa amistad en ese momento se estaba viendo vulnerable porque era un edicto de él y él no podía echarse para atrás. Y le digo algo, si hay personas detrás de usted diciendo cosas que no son ciertas, usted camine, avance. No se detenga a escuchar y a decir es que están diciendo, no, usted camine y avance, porque Dios siempre da la victoria conforme a su voluntad. Amén. Y no es para que diga, no, yo tenía razón y no, de ninguna manera. Pero, ¿sabe algo? Eso te hace bienaventurado, bienaventurada. Que otros hablen de ti sin que tengan razón, eso te hace una persona bienaventurada. Y te digo algo, de usted depende si esas palabras pesan o no. Usted avance y camine. Amén. Dice el 19, que el rey despierta y dice, tan pronto que amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? Y Daniel respondió, que viva el rey por siempre. Contestó Daniel, mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad, sin ocultar su alegría. Y el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Pero ¿qué llevó? A ver, mire, le quiero preguntar a usted. Cuando Daniel estaba cayendo al foso de los leones,
¿Le habrá dado tiempo de orar? Vamos a decir que este era el foso de los leones. ¿Cuántos segundos tardarías en caer? Yo creo que como 1 o 2 segundos. ¿Qué te da tiempo de orar en 2 segundos? Aparte están hambrientos, los leones brincan, ¿no? ¿Sabe? Vamos a verlo desde mi punto de vista. Yo creo que no le dio tiempo de orar. Pero lo que el hombre siembra, eso cosecha. Toda la vida de oración en ese momento, toda su comunión, toda su honra, reverencia a Dios, toda su comunión, todo eso que él hizo para Dios, para agradar el corazón de Dios, dio resultado en ese momento. ¿Sí o no? Porque cuando no niegas a Dios y eres fiel a Él, Él va a defenderte, aunque estés en medio de los leones y estés en medio de cualquier situación de enfermedad, de necesidad económica, laboral, lo que sea que estés pasando hoy. Cuando tú ya hiciste lo que tenías que hacer, aunque no ores en ese momento, Dios responde a tu favor. Porque ya hiciste cosas que tenías que hacer. Porque ya fuiste fiel, mantuviste tu fidelidad a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de que ese momento era complicado y difícil. Dice la palabra que hay una característica importante que libró a Daniel esa noche con los leones. ¿Cuál fue? Que Daniel confiaba en su Dios, dice la palabra, porque Daniel confiaba en su Dios. Y la pregunta que te hago esta tarde, iglesia, es: ¿confías en tu Dios? ¿Confías en que Dios puede restaurarte? ¿Confías en que Dios puede continuar trabajando contigo a pesar de que hayas cometido un error? ¿Confías en que Dios puede hacer algo en ti? Ok, y la pregunta es: ¿qué estás dispuesto a dejar para que Dios complete esa obra en ti? Porque todos queremos que Dios perdone nuestros pecados, ¿sí o no? Y la otra pregunta es: ¿estás dispuesto a dejarlo? No, pues nada más quiero que me perdone. No, la pregunta es: ¿estamos dispuestos a dejarlo? Porque es como cuando vamos al médico, ¿no? Regularmente nos dicen: el tratamiento va a durar 3 días, 5 días. Te lo tomas el primer día y te sientes más o menos. Te lo tomas el segundo y ya estás bien. ¿Y qué dices? Oye, ¿te lo vas a tomar? No, si ya estoy bien, pero el tratamiento dice 5 días y vas 2. No, ya estoy, ese lo voy a guardar para la próxima. ¿No? Así pasa. Queremos que Dios perdone nuestros pecados, pero no queremos abandonar esos pecados. Queremos que nuestras iniquidades sean perdonadas, pero queremos seguir llevando una vida de iniquidad. Queremos entrar al reino de los cielos, pero no queremos comunión con el que reina en los cielos. Queremos ir a la eternidad, pero no queremos dedicarle tiempo al Señor aquí en la tierra. Queremos encontrarnos con Él cara a cara, pero queremos vivir cara a cara con el mundo. Queremos que se haga su voluntad en mi vida, pero hago lo que yo quiero. Entonces no hay congruencia en esa comunión, ¿no? Y podremos ver la vida de Daniel al inicio como algo exagerado, pero vean lo que llevó hasta dónde llegó Daniel por haberse guardado para el Señor. Y probablemente para los demás pueblo decía: es que ¿cómo pides eso si aquí no hay? Sin embargo, cuando se quiere honrar y buscar al Señor, no hay excusa, lugar, ni espacio, ni tiempo para buscarle, porque Dios es Dios por sobre todas las cosas. Amén. ¿En cuál nos quedamos? 25 entonces. Entonces el rey Darío, 24. Entonces el rey mandó traer a los que habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas, fíjese qué fuerte, y sus hijos. Y luego dice: no habían tocado el suelo cuando ya los leones, ¿qué dice que había pasado? Ya habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. O sea, ¿por qué se pone esto? Para darle contexto real a la narrativa y ver a lo que Daniel estaba destinado esa noche. Sin embargo, el favor de Dios estaba con Daniel. El domingo pasado, los que estuvimos el domingo pasado, la hermana Alicia nos compartió su testimonio. Y voy a decir algo, hermana, con temor de Dios. Usted ya no tendría que estar aquí con nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no?
¿Qué le pasó? La atropelló un carro, atropelló una moto, la moto quedó desarmada y la hermana que salió volando por allá y dice, pues me levanté nada más con un raspón aquí. Todo el mundo dice que el carro me dio por la espalda con todo. El carro se fue, de hecho, ¿verdad? Y ella dice, pues yo me levanté, sí me dolía mi cuerpo, pero me levanté como si nada, porque sé que Dios guardó mi vida porque era para que yo estuviera por lo menos hospitalizada gravemente ahí, ¿no? Entonces, Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Es probable que ya no seas lanzado a un coliseo como a los cristianos de la primera época, o como Daniel, pero sabes algo, el diablo siempre va a buscar la manera de encarcelar tu fe, de que tu fe quede encerrada para que no puedas crecer. El diablo va a buscar la manera para que dejes de orar. El diablo te va a decir, oye, pero si ya oraste y no pasa nada, porque a Daniel le pasaron muchas cosas. Daniel en otra ocasión estuvo orando y clamando y clamando y clamando, pero su oración, su respuesta más bien, fue interceptada. ¿Por quién? Por el diablo. Por el diablo. Entonces, si hay algo que el diablo va a tratar de detener, mi querida iglesia, es tu oración. Pero te digo algo, no detengas tu oración. Y el diablo te va a decir, no creo que pase, ¿para qué oras? ¿Para qué pierdes tiempo? Si Dios quisiera ya lo hubiera hecho. O te va a decir, ¿crees que Dios quiera ayudarte en este tema? ¿Crees que Dios quiera prosperar tu familia, tu casa, tu negocio? ¿Crees que Dios quiera hacer algo contigo si ya le fallaste? Y te digo algo, si verdaderamente conoces a Cristo, sabes que en Él tenemos perdón de pecados. Así que no dejes que el diablo te acuse por cosas que cometiste ayer. Si hoy estás aquí en la casa de Dios, es una nueva oportunidad para empezar. Amén. Y luego dice el 25, entonces el rey Darío escribió un decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra. Paz y prosperidad, dice Darío. Y luego dice el 26, he decretado que en todo lugar del reino la gente adore y honre al Dios. ¿De quién dice ahí? Terminamos con esto. En Babilonia habían muchos dioses. A Nabucodonosor también le pasó. Se sintió rey sobre todo y fue hecho como una bestia. Fue llevado un tiempo a los campos hasta que reconoció que la soberanía y el gobierno es del Todopoderoso de Dios. Y ahora con Darío también. ¿Por qué Dios permitió que su pueblo fuese llevado a Babilonia? Porque es malo, ¿ah? Porque Él quería verlo sufrir, ¿sí o no? No, de ninguna manera. ¿Para qué? Para que su nombre fuera glorificado a través del testimonio de aquellos hijos que estaban ahí cautivos en Babilonia. Dese cuenta ahí. Todo el mundo honraba a otros dioses. ¿Y cuál fue el edicto ahora en favor de Daniel? Que ahora todos tenían que adorar y reconocer, ni siquiera a él como rey, sino al Dios de Daniel, que era el verdaderamente el que gobernaba y era el verdadero todopoderoso y no los hombres. Amén. Entonces, ¿y todo por qué pasó? Porque un jovencito llamado Daniel decidió ser fiel a Dios en una tierra extranjera. Ahora le voy a decir algo. Usted en esta tierra es un extranjero. Usted no pertenece a esta tierra. Usted vive ahí, es su casa, es su propiedad, gloria a Dios. Pero su verdadera identidad, su verdadera patria no es terrenal, sino que es celestial. Ustedes pertenecen al reino de los cielos. Por ende, tenemos que aprender a vivir como se vive en el reino de los cielos. ¿Cómo se vive en el reino de los cielos? Como vivió Cristo. Así se vive en el reino de los cielos. Honrando al Padre, respetando al prójimo, amando al Padre con todas las fuerzas, pero también a quien tenemos delante de nosotros. Amén. Tu vida es para que el nombre de Dios sea glorificado. Póngase de pie, por favor. ¿Qué sucede más adelante? Que Daniel fue fiel a pesar de las pruebas y Dios lo prosperó tanto que le permitió gobernar y se convirtió en un hombre tan relevante en Babilonia. Se convirtió en un hombre tan relevante en Babilonia que siempre Daniel fue reconocido por lo que Dios hizo en él. Amén. ¿Quieres ser reconocido en esta tierra? Busca y honra al Señor.